Vamos a empezar la charla de hoy, que nos visita Belén López Martí, del Centro de Astrobiología. Ella es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia, es astrónoma en el Centro de Astrobiología, el CAP, profesora a tiempo parcial en la Universidad de San Luis, en el campus de Madrid, y su principal campo de investigación es el estudio de las etapas finales de la formación y la evolución temprana de estrellas de baja masa y enanas marrones. También le interesan estrellas frías y objetos subestelares en general. Experta en la medición de los flujos de luz de los objetos astronómicos en diferentes intervalos de longitud de onda y en el análisis de esos datos para obtener información sobre sus propiedades físicas. Actualmente está involucrada en el proyecto Cármenes, proyecto que ya conocemos, pues si recordáis, tuvimos a José Antonio Caballero, que vino a contárnoslo hace unos meses. Pero Belén hoy viene a hablarnos sobre las mujeres astrónomas, la mujer en la astronomía, que según ella es un universo por descubrir. Así que... ¿Se me oye? ¿Prueba? Sí. ¿Ahora? Pues sí, yo estoy aquí en realidad no para hablar de mi investigación, sino en representación de la Comisión Mujer y Astronomía de la Asociación Española de Astronomía, que se dedica un poco al estudio del tema del género en nuestra ciencia, ¿no? Entonces, pues tenemos un universo por descubrir. Nosotros es una región que a mí me gusta mucho porque la estudié en mi tesis doctoral después, que es la nube de Cronostrom. Y este es el universo de las astrónomas, que es todavía más desconocido que el otro para el público en general. Esas son todas astrónomas españolas, que procede del panel de una exposición que organizamos en el año 2009 y que ha estado itinerando hasta hace poco, y de la que después os hablaré. En fin, primero me gustaría empezar reflexionando un poco, porque cuando sale este tema, pues esto son cosas de chicas, y qué sentido tiene organizar una charla para hablar exclusivamente o especialmente de mujeres astrónomas. Entonces yo suelo pedir al público que me digan, que hagan memoria, los libros de texto de cuando estudiaban el bachillerato, algunos libros de divulgación, de historia de la ciencia que han podido leer, que me digan nombres de científicos. En este punto me vale cualquier campo, biología, matemáticas o... ¿Femeninos o masculinos? Científicos. Pues... que salen en los libros de texto. King Margulis, por ejemplo, está bióloga. Aquí viene el collado. Sí, Madame Curie. Hay que se pone simpático. Bueno, en realidad, en general, la gente no suele decir estos nombres, que dice este señor tan culto aquí, sino que suele decir Einstein, o Newton, o Stephen Hawking, o Darwin, o cualquiera de estos caballeros de aquí, muchos más. Pues este es Newton, que como sabemos es el padre de la física, o Galileo, que además de usar por primera vez un telescopio para observar el cielo, pues se le considera el padre de la física experimental. Leibniz, el gran enemigo de Newton, los dos desarrollaron el cálculo diferencial y estuvieron peleándose toda la vida a ver quién lo había hecho primero. O Gauss, el príncipe de las matemáticas, Darwin, el padre de la teoría de la evolución. Incluso desde los tiempos antiguos pues tenemos nombres como Pitágoras, aquí tengo un par de astrónomos, Hubble, William Herschel, el descubridor de Urano, el descubridor de la penicilina, Alexander Fleming, representando la medicina, incluso los dos más mediáticos posiblemente de la historia de la ciencia, Einstein y Hawking, que estuvo hace poco en Canarias, como sabrán, y representando a España por nuestros dos premios Nobel, Mónica Cáliz y Ochoa. Todos son nombres que han hecho, de personas, de hombres que han hecho cosas importantes en ciencia y que sin duda merecen estar en los libros de ciencia. Sin embargo, cuando pido nombres de mujeres científicas, aquí el señor ya ha dicho algunas, pero la mayoría de la gente, si se le ocurre alguno, se le ocurre este, que es el de Marie Skłodowska-Curie. Que esta sí que suele estar en los libros. O sea, como sabrán, ella trabajó junto a su marido, ella polaca, se trasladó a la Sorbona, a París, a estudiar, porque en esa época era una de las pocas universidades que admitía mujeres, y allí conoció al que luego fue su marido, Pierre Curie. Juntos trabajaron, consiguieron aislar un nuevo elemento radioactivo, trabajaron en la
claro, por su marido, porque si hubiese sido por su marido, pues ella probablemente no habría hecho nada. Luego Pierre murió en un accidente y ella solo ganó otro premio Nobel, ella solita. Esta vez ya no había excusa de que había sido gracias al marido, ¿no? Entonces, aparte de Marie Curie, la mayoría de las personas pues difícilmente pueden se les ocurren otros nombres. Sin embargo, si buceamos un poco en la historia de la ciencia, nos aparecen muchas. Sin salir de la familia Curie, Pierre y Marie tuvieron 2 hijas, una de ellas, Irene, se dedicó a la física también, continuó con los estudios de la radioactividad junto con su marido, y el matrimonio Joliot-Curie ganó otro premio Nobel. Yo creo que la familia Curie debe ser la familia de la historia que más premios Nobel atesora. No, 5. 2 de Marie, 1 de Pierre y 2 del matrimonio este. O sea, son 5 premios Nobel en total. Aparte de eso, pues aquí tenemos, por ejemplo, a Rosalind Yanow, que estudió la diabetes y ganó un premio Nobel de Medicina. Nuestra Margarita Salas. Rita Levi Montalcini, que también hizo estudios de biomedicina, falleció hace poco, pero nonagenaria, era una científica italiana, nonagenaria, seguía yendo al laboratorio todos los días y encima era senadora vitalicia en el Parlamento italiano, o sea, que tenía tiempo para todo y parece ser que estaba muy lúcida hasta el final. En matemáticas tenemos a Emmy Noether, que enunció el famoso teorema de Noether. En física se estudia y cuando alguna vez a algún estudiante le comenté que Noether era Emmy Noether y era una mujer, pues se quedaron un poco sorprendidos, porque normalmente el teorema de tal, la ley de cual, son siempre de hombres. Y cuando se trata de una mujer, como en el caso de Marie Curie, pues se dice Madame Curie o Marie Curie, o se especifica que es una mujer, porque es como una cosa un poco rara, ¿no? Incluso si nos vamos a tiempos más antiguos, porque todas estas mujeres pues, son mediados del XIX, siglo XX hasta nuestros días, cuando ya las mujeres tenían acceso a los estudios superiores, con anterioridad esto era mucho más complicado, pero todavía sí. En la transparencia anterior, aquí les mostraba a Lavoisier, que está ya considerado el padre de la química. Eso es un detalle en este cuadro de aquí, donde aparece junto a su esposa, Madame Lavoisier, llamada la madre de la química, porque también participó en el desarrollo de esta ciencia. Aquí tenemos una astrónoma, Caroline Herschel, de la que les hablaré después. Incluso en tiempos muy antiguos empieza a aparecer algún nombre, como Hipatia de Alejandría, muy conocida después de la película Ágora de Alejandro Amenábar, antes la conocían 4. Y llama la atención pues, que en muchos casos estas mujeres son hijas de, esposas de o hermanas de. Es decir, solo si tenían un pariente varón cercano que se dedicaba a la ciencia tenían acceso a ese conocimiento, ¿no? Caroline Herschel era hermana de William Herschel, Madame Lavoisier estaba casada con Lavoisier y Hipatia, como ahora les contaré, era hija de un astrónomo también. Sin embargo, a veces estas relaciones han sido incluso contraproducentes. Se ha especulado mucho que habría sido la carrera de Mileva Maric si no se hubiese casado con Albert Einstein y se hubiese dedicado a la ciencia, en vez de dedicarse a su familia. Incluso hay teorías conspiranoicas por ahí que dicen que ella tuvo un papel importante en el trabajo de su esposo. Nada de esto está probado que yo sepa. Pero bueno, es una pena y es un ejemplo de lo que pasa a veces. Que mujeres muy inteligentes, Mileva Maric era muy buena estudiante, se dice que incluso más inteligente que su marido, y voy a entrar en comparaciones, pero en todo caso tenía mucho talento y su talento se perdió porque hizo otra opción de vida. Muchas mujeres abandonan la ciencia o abandonan otro tipo de trabajos también por dedicarse a su familia o por otros motivos que quizá no son tan evidentes. Entonces también tenemos casos en los que los méritos de las mujeres o bien no se han reconocido o bien se han atribuido directamente a hombres. Por ejemplo, aquí tengo a Rosalind Franklin. Rosalind estudiaba estructura de moléculas bioquímicas y se dice que sus resultados fueron fundamentales para que Watson y Crick descubrieran la estructura de doble hélice del ADN. Además, según se cuenta, tomaron sus resultados sin su permiso. Se los robó su jefe y se los dio a Watson y Crick. Y Watson y Crick durante mucho tiempo como que ningunearon o dieron poca importancia
al peso del trabajo de Rosalind en su descubrimiento. Rosalind Crick, como saben, ganaron el Nobel. Creo que Rosalind por aquella época ya había fallecido y el Nobel no se concede póstumamente, pero la familia de Rosalind siempre defendió que el descubrimiento de Rosalind tenía el mismo peso que el trabajo de Wesley Crick para llegar a la estructura del ADN. Entonces, pues a lo largo de la historia de la ciencia encontramos que hay muchas trabas con las que las mujeres se han encontrado para desarrollar la ciencia, y a pesar de eso tenemos mujeres que han hecho ciencia y que, como veremos concretamente en el caso de la astronomía, han hecho contribuciones de peso, aunque no siempre han sido reconocidas. Así que la primera parte de esta charla yo les invito a hacer un viaje por la historia. Haremos un pequeño repaso histórico a cómo se ha ido desarrollando la astronomía y a las mujeres, o les presentaré algunas mujeres que aportaron su granito de arena en este proceso. ¿De acuerdo? Aquí les presento a Urania. La primera figura femenina es Urania, la musa de la astronomía. Los griegos consideraban la astronomía un arte, y como casi todas las artes, estas cosas idealizadas pues eran representadas por mujeres, pues la astronomía tenía su musa que era. ¿De acuerdo? Esto me viene para hablar de que inicialmente la astronomía, pues como saben, se mezcla con la astrología, con la mitología, con la superstición. Nace probablemente la ciencia más antigua y el hobby más antiguo también, porque en la época de las cavernas debía haber poco más que hacer que contar historias y observar el cielo por la noche. Y pues de la observación del cielo surge la constatación de que hay fenómenos que se repiten, sobre todo con el desarrollo de la agricultura. Crecen en importancia el uso de calendarios. Por ejemplo, los egipcios usaban el calendario para determinar la crecida del Nilo, que como sabrán era muy importante para su agricultura. Las efemérides, pues, que se relacionaban con el momento de la cosecha, el momento de la siembra, también con eventos religiosos varios. La predicción de eclipses, que eran inicialmente unos fenómenos terroríficos, hasta que empezaron a entender que podían ser predichos. En estas épocas oscuras encontramos en la muy antigua Grecia una persona, Adlaonice, una mujer de la que se dice que era capaz de predecir eclipses, era una especie de sacerdotisa, maga. Y se desarrolla la astronomía de posición, se cartografía el cielo, se empieza a estudiar el movimiento de los planetas, entendiendo como planetas también el Sol y la Luna, porque se movía respecto a las estrellas fijas. Y como saben, en esta época se consideraba el Sol, la Tierra, el centro del universo, con los planetas orbitando alrededor y la esfera de las estrellas fijas envolviéndola. Y el trabajo más importante es el Almagesto de Ptolomeo de Alejandría, donde explicaba el sistema más preciso de astronomía geocéntrica que estuvo en uso durante gran parte de la época antigua y toda la época medieval. En la época medieval, el saber estaba en Europa, estaba confinado en los monasterios, se preservaba allí, muy poca gente tenía acceso al conocimiento, solo gente de la clase alta. Y también en el mundo árabe preservaron ese conocimiento, incluso lo mejoraron. Los árabes desarrollaron el álgebra, empezaron a desarrollar la química y también hicieron importantes desarrollos en astronomía. Muchos de los nombres de las estrellas que tenemos son árabes. El Almagesto de Ptolomeo lo nombramos con el nombre que le dieron los árabes. En estas épocas antiguas encontramos probablemente la astrónoma más famosa de la antigüedad, que es Hipatia de Alejandría. Ella era, como he dicho antes, hija de un filósofo, matemático y astrónomo que se llama Teodoro de Alejandría, y debía ser una mujer fascinante porque en esta época, en una sociedad como la griega antigua, pues era una persona muy respetada, tenía muchos alumnos en las clases altas, que luego nos han hablado de ella, no nos ha llegado ningún escrito suyo. Hipatia trabajó con su padre, realizó muchos trabajos, muchos estudios de astronomía de posición, mejoró el Almagesto de Ptolomeo, dice que probablemente en el Almagesto de Ptolomeo tengamos algo escrito de Hipatia de su puño y letra, obviamente es difícil de discernir. Se la llamaba maestra de astrolabios. Ella daba conferencias en la biblioteca de Alejandría abiertas al público, en ese sentido era como una precursora de la divulgación científica, y se cuenta que murió, no sabemos muy bien cuándo nació, pero murió en el año 915 después de Cristo, asesinada por unas hordas enfurecidas, al parecer por motivos políticos.
y contrariamente a lo que pasa en la película de Amenábar, era ya una mujer mayor, calcula que debía tener como unos 60 años, una mujer de edad avanzada, aunque sí que parece ser que fue en su juventud una mujer bastante hermosa, por lo que se ve. Ya más cerca de casa, en la época del Califato de Córdoba, encontramos la que, entre comillas, se llamaba la astrónoma española más antigua. Evidentemente España no existía, existía el Califato de Córdoba, la Al-Ándalus, que era parte de lo que hoy es España y Portugal. Y aquí encontramos la figura de Fátima de Madrid. De esta sí que tenemos documentos escritos, algunos están en la biblioteca del monasterio del Escorial. Ella era hija de un astrónomo también que se llamaba Maslama al-Mairiti. Al-Mairiti significa el hombre de Madrid o el madrileño. Mairiti es el nombre árabe de Madrid. Y ella trabajó con su padre, estuvieron haciendo cálculos, adaptando unas tablas astronómicas a las de la época al meridiano de Córdoba, que se consideraba entonces Córdoba el centro del universo. Y escribió muchos trabajos, uno muy famoso se llama Tratado del Astrolabio, las llamadas correcciones de Fátima. Un poco más se sabe de ella. Si buscan Fátima de Madrid en internet, casi lo único que encontrarán será lo que nosotros tenemos puesto en las páginas del Año Internacional de la Astronomía y de la SEA, y otras páginas que vienen a copiar lo que hemos puesto allí. O sea, realmente se sabe muy poco de ella. Pero aquí está mi antecesora en esta profesión. ¿Verdad? Seguimos avanzando en el tiempo y a partir del siglo XV, como sabes, se rodea África, se buscan nuevas rutas a la Siria, pues a través de África, rodeando África y hacia el oeste. Si alguien sigue la serie Isabel, yo soy súper fan, pues estaré en ese momento. Y en esta época tiene también mucha importancia para la astronomía, porque primero, al explorar el hemisferio sur, se descubren nuevos cielos. De repente llega un momento que la estrella polar ya no se ve, y se descubren las nubes de Magallanes, se descubre la Cruz del Sur, se ve Alfa Centauri, la estrella más próxima a nosotros. Esto es una carta antigua del hemisferio sur. Y además se desarrollan nuevos instrumentos. Se desarrolla el sextante. Esto es un sextante astronómico de la época, bastante más aparatoso que los sextantes de navegación que llevaba ahí, que salen las pelis, el capitán del barco y la posición así, pues este era bastante más aparatoso. En esta imagen se ve un matrimonio de astrónomos, el matrimonio Hevelius, Johannes y Elisabetta, que trabajaron juntos en un catálogo de estrellas, usando el sextante, no se conocía el telescopio todavía. El caso es que el observatorio se incendió, se perdió gran parte del trabajo. Posteriormente Johannes falleció y Elisabetta continuó el trabajo y completó el catálogo más completo del cielo realizado con anterioridad a la invención del telescopio. Y aquí tenemos, no necesita presentación, Galileo con su telescopio. Como sabemos, fue algo revolucionario. Galileo era además un copernicano convencido. Copérnico se había retomado la idea de Aristarco de Samos, un antiguo filósofo griego, de que el Sol era el centro del universo y los planetas, incluida la Tierra, orbitaban alrededor. Pensaba que así era todo mucho más simple de describir. El sistema tolemaico era un infierno de biciclos y de cosas. Y luego Kepler demostró que las órbitas eran elipses, en fin. Fue un cambio, todavía decimos hoy en día que es una revolución copernicana, cuando algo es un cambio radical de forma de pensar, de forma de ver las cosas, ¿no? Aquí encontramos también en esta época una astrónoma, María Curies. Ella nació en lo que actualmente es Polonia, Silesia, una ciudad que se llama Silesia, y esto es una estatua que hay en Silesia a la puerta de la que fue su casa, representándola a ella con una esfera celeste y su libro Urania Propitius. Es un libro en el que ella daba a conocer en un lenguaje sencillo las leyes de Kepler, y en especial la segunda ley, la que dice que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Además, realizaba no solo explicaba las leyes de Kepler, hacía una labor educativa y de divulgación, sino que corregía errores del original, incluso hizo aportaciones propias, como por ejemplo había un problema, el llamado problema de Kepler, sobre el número máximo de esferas en un volumen tridimensional, y ella aportó una solución más sencilla y más elegante a este problema.
y bueno, se ve que en su país sí que la aprecian porque tiene su estatus. Otro gran salto es cuando llegamos a la era de la razón. En el siglo XVIII se empiezan a desarrollar las ciencias naturales, se crean las primeras academias, se cree que todo se puede explicar científicamente. En esta época Newton presenta sus leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal. Se pueden explicar las leyes de Kepler usando las matemáticas de las leyes de Newton y de la gravitación universal. Y aquí la astronomía es básicamente mecánica celeste. Determinar órbitas, cada vez con más precisión, predecir la vuelta de cometas, este tipo de cosas. El telescopio sigue progresando, se van construyendo mejores instrumentos cada vez. Newton también se construía sus propios telescopios. Herschel destacó mucho por su construcción de telescopios cada vez más grandes. Esto es un telescopio de 20 pies, que ahora mismo no sé lo que equivale en centímetros, se me viene de la cabeza. Y evidentemente cada vez que se ha hecho un telescopio más grande se han descubierto más cosas. Por ejemplo, Herschel, como sabrán, descubrió el planeta Urano y posteriormente se descubrió también el planeta Neptuno. Dice que es el primer planeta descubierto por un matemático porque se hizo los cálculos y dijo el planeta tiene que estar aquí. Y apuntaron el telescopio y ahí está. Pero se predijo a través de por las perturbaciones que producía en la órbita de Urano. Y en esta época tienen también mucho interés los cometas. Edmund Halley se dio cuenta o propuso que diversos avistamientos de cometas a lo largo de la historia no eran fenómenos aislados, sino que podían explicarse por el mismo objeto que retornaba después de cumplir una órbita en torno al Sol, que es el famoso cometa Halley. Entonces los cometas pues, eran una cosa de gran interés ahora también, porque Rosetta está a punto de aterrizar en uno. Y las nebulosas, inicialmente porque eran un estorbo para buscar cometas. Eran otra cosa así difusa ahí en el cielo, pero estabas observando durante un tiempo y resulta que no se movían del sitio. Estabas perdiendo el tiempo observando algo que no era un cometa. Entonces Charles Messier realizó su primer catálogo de nebulosas, el catálogo Messier, con unos objetos estos que se llaman M1, la nebulosa del Cangrejo, M31, la nebulosa de Andrómeda, después el catálogo de Messier. Herschel y su hermana Carola realizaron otro catálogo de nebulosas. Estas son las cosas que estaban de moda. Y aquí encontramos la primera mujer que descubrió un cometa, que se llamaba María Wilhelm-Gies, era alemana. Fue la primera mujer que descubrió un cometa, pero claro, ¿cómo iba una mujer a descubrir un cometa? El que lo habría descubierto sería su marido, ¿no? Porque su marido además era el astrónomo de la Academia de Ciencias de Berlín. Y ella solo era, porque su marido oficialmente era el astrónomo, ella solo era la que calculaba las efemérides, realizaba las observaciones, publicaba el boletín, pero bueno, era una mujer. En fin, el marido se hartó de decir que no, que si no me mujer, ¿cómo va a ser tu mujer? Hombre, no seas tan modesto. No, que ha sido tu mujer. En fin, ella pues eso, trabajaba con su marido y posteriormente con su hijo. Cuando falleció su marido, su hijo Christoph se convirtió en el astrónomo de la academia y ella estuvo trabajando con él, pero nunca consiguió reconocimiento por sí mismo. Siempre fue el ayudante de él. Y lo mismo su hijo. O también encontramos en Francia a Nicole Lepaute, que está considerada la mejor calculadora astronómica de su tiempo. Ella era la mujer del relojero del rey. Empezó a interesarse por estudiando péndulos, por las propiedades de los péndulos de longitudes diferentes, y publicó estos trabajos en el Tratado de Relojería que publicó a su marido. Esto llamó la atención de Madame du Châtelet, que era otra científica y pensadora importante de la época, y le propuso calcular la fecha de retorno del cometa Halley. De hecho, que Halley propuso que todos estos cometas que se veían eran en realidad un único objeto que volvía. Entonces se hizo un gran esfuerzo por intentar calcular con precisión cuándo ese cometa volvería a ser visto en la Tierra. Nicole lo empezó a calcular por un cargo de Madame du Châtelet y por otro lado el director del Observatorio de París, que se llamaba Jérôme Ladin, se lo propuso a otro astrónomo llamado Alexis Clairaut. Posteriormente unieron fuerzas, Ladin, Clairaut y Nicole, y consiguieron calcularlo con mucha exactitud. Era complicado porque mide la órbita que hace el cometa,
tiene que pasar, tiene que cruzar las órbitas de todos los planetas exteriores. Y especialmente Júpiter es una fuerza que no podemos descartar. Entonces todo eso había que tenerlo en cuenta, lo consiguieron hacer con mucha precisión y Lalande quedó muy impresionado por el trabajo de Nicole Lepaute, no así Clerot, que es además a quien se le suele atribuir el mérito de la predicción. ¿No? Sí, esto lo predijo Clerot. No, Clerot y Nicole Lepaute y Lalande. En todo caso, ella continuó trabajando con Lalande. Posteriormente predijeron con 2 años de ella predijo con 2 años de antelación la fecha exacta de un eclipse solar total y realizó otro tipo de otras estudios así, era una fiera calculando la mujer. Y por supuesto Caroline Herschel, que ya la he mencionado varias veces. Esta es una historia muy interesante porque los Herschel eran una familia de Hannover, una familia alemana, se dedicaban a la música, había varios músicos en la familia, pero el padre era muy aficionado a la astronomía. Entonces le inculcó el amor por la astronomía a sus hijos y también a Caroline. Caroline era hepatito feo. Tuvo viruela de pequeña, con lo cual la cara se le quedó muy marcada. Ves retratos de ella, no era una mujer hermosa y se quedó, como se solía decir entonces, para vestir santos. Entonces se quedó como la criada de la casa. Más su madre no veía con buenos ojos que se ocupara de astronomía o de cosas de estas que no eran cosas de mujeres, ya lo que tenía que hacer era fregar, cocinar, cosas de mujeres. El caso es que Williams, el hermano, se trasladó a vivir a Inglaterra, inicialmente como músico, aunque poco a poco su interés por la astronomía fue dominando, y en una visita que hizo a la familia le propuso a Caroline que se fuera a vivir con él. Entonces, ella aceptó y se fue, pasó de ocuparse de la casa familiar a ocuparse de la casa de su hermano. Lo que ocurre es que ellos se tenían mucho cariño, parece ser que se querían mucho y tal, y empezó ella a ayudarle en sus observaciones, en su construcción de telescopios, e incluso empezó a hacer observaciones por su cuenta. Cuando tenía tiempo, ella descubrió, no sé si fueron 8 cometas, unas cuantas nebulosas también. Junto a su hermano realizaron el primer mapa de la galaxia, con el Sol en el centro. Había muchas cosas que no se sabían en aquella época. El caso es que sus trabajos fueron lo bastante importantes como para que cuando William se convirtió en el astrónomo del rey, el rey le otorgara a ella el puesto de ayudante del astrónomo real con un sueldo. Fue la primera mujer que cobró un sueldo por trabajar en la astronomía. Por eso he puesto aquí que fue, en este sentido, la primera astrónoma profesional. Fue muy reconocida para ser una mujer en su época. Incluso se le nombró, junto a la matemática Mary Somerville, como miembro honorario de la Real Academia de Ciencias, porque los estatutos prohibían que las mujeres fueran miembros de pleno derecho, miembro honorario, como saben. Y a partir de aquí ya las cosas empiezan a avanzar muy rápidamente en el campo de la astronomía. Se desarrollan nuevas técnicas de observación. En primer lugar se inventa la fotografía y yo no tengo que convencer a un grupo de astrónomos aficionados de que la fotografía es muy importante. Hasta ahora el astrónomo miraba por el ocular, explicaba lo que veía y como mucho hacía algún dibujito. Pero ahora tenía una manera de... tenía una prueba permanente. He visto no sé qué, pero ¿tú qué dices? Pues sí, mira, aquí tienes la foto. Además, la fotografía pues permite, simplemente aumentando el tiempo de exposición, registrar más detalles que luego. Así pues se registraron muchos detalles de las nebulosas o de los cráteres de la Luna. La primera fotografía astronómica fue de hecho un daguerrotipo de la Luna. Y además se desarrolló la espectroscopía. Ya Newton se había dado cuenta de que pasando luz a través de un prisma, pues la luz se descomponía en sus colores, lo que llamó espectro. Y más tarde Fraunhofer se dio cuenta de que el espectro del Sol tenía unas líneas oscuras, lo que hoy llamamos líneas de Fraunhofer. Conforme se fue estudiando el asunto, se fue entendiendo que estas líneas eran como una huella dactilar de los elementos químicos de las sustancias que formaban parte del Sol. De hecho, el elemento helio se descubrió en el espectro solar y más tarde se encontró en el laboratorio en la Tierra. Esto abrió un mundo. Todavía hoy la espectroscopía es fundamental para entender la naturaleza de las estrellas.
Y así fue como la astronomía se encontró con la física. Hasta ahora teníamos mecánica como mucho, ahora tenemos astrofísica. A partir de los conocimientos que nos proporcionan las herramientas teóricas de la física, la fotografía y la espectroscopía, pues podemos estudiar desde la temperatura y las propiedades físicas de las estrellas hasta la forma en que evolucionan, con el famoso diagrama de Hertzsprung-Russell. También aquí encontramos muchas mujeres. Lo que pasaba en la época, en general, estamos en el siglo XIX, después de la revolución industrial, era necesaria mucha mano de obra en las fábricas y en muchos sitios se contrataron muchas mujeres por varios motivos. Primero, trabajaban bien, eran muy meticulosas. Segundo, se quejaban poco. Y tercero, cobraban menos que los hombres, eran baratas. Y la astronomía tampoco fue una excepción. En muchos observatorios se emplearon mujeres para hacer trabajos tediosos que el astrónomo, que era una persona importante, no podía perder el tiempo haciendo. Ahora, en vez de tener mujeres, tenemos estudiantes de doctorado. Pero es la misma. Uno de los grandes proyectos de la época fue el proyecto llamado Carte du Ciel, o Carta del Cielo, que fue un intento de realizar un cartografiado completo, un catálogo completo de estrellas hasta magnitud 12, si no recuerdo. Participaron observatorios de todo el mundo y muchos de estos observatorios, aquí está una imagen de Boston de Vénus, emplearon mujeres para realizar la tarea rutinaria de medir las placas fotográficas. Normalmente se las llamaba calculadoras, computadoras, medidoras. Participaron muchos observatorios y esta es una foto que a mí me gusta mucho enseñar porque esto es el Observatorio Vaticano y aquí tenemos 3 monjas midiendo placas. Incluso España participó a través del Real Observatorio de la Marina, que se encuentra en San Fernando, Cádiz, donde se tiene constancia de que existieron 4 señoritas medidoras de placas. Sí, señoritas medidoras de placas, no podían ser astrónomas, entre otras cosas porque, al menos en aquella época, para ser astrónomo de la Marina había que ser militar, y las mujeres no eran militares. Estuvieron solo 30 años midiendo placas. A pesar de todo este esfuerzo ingente, la realidad es que el proyecto Carta del Cielo nunca se completó. De hecho, hace unos años todavía hubo aquí en España una tesis doctoral que empleaba placas digitalizadas del proyecto Carta del Cielo para hacer estudios de astrometría de estrellas. Y curiosamente también este estudio lo hizo una mujer. Se llamaba Belén Vicente. Otro ingente proyecto es el que se llevó a cabo en Harvard, la elaboración del catálogo Henry Draper, el catálogo HD. Hay muchas estrellas que las conocemos por las letras HD y una serie de numeritos detrás, porque proceden del catálogo Henry Draper. Este catálogo fue iniciado por Henry Draper, que era un astrónomo americano, pero falleció y su viuda llegó a un acuerdo con el Observatorio de Harvard, con su director, que se llamaba Edward Pickering, para continuar el trabajo. Aportó fondos, estas cosas que no pasan en España. Llega un particular y dice, yo quiero financiar la ciencia. Y pone un montón de pasta y a lo mejor pone en un edificio su nombre y se da por satisfecho. Pero aquí estas cosas no pasan. En fin. Pickering era un personaje un poco controvertido. Por un lado, parece que le gustaban las mujeres, cómo trabajaban las mujeres. Empleó muchas mujeres en el observatorio para trabajar en el catálogo Henry Draper, y a estas mujeres se les llamaba peyorativamente el harén de Pickering, o si queremos ser menos peyorativos, las damas. Este fue el mayor programa de clasificación y catalogación de estrellas de todos los tiempos, y fue gracias al esfuerzo de muchas mujeres. Pero estas mujeres, muchas de ellas tenían una titulación universitaria, y a finales del siglo XIX existían en Estados Unidos los colleges femeninos y las mujeres podían acceder a la educación superior. Muchas tenían una titulación universitaria, trabajaban 6 días a la semana, 7 horas al día, y cobraban lo mismo que un obrero medio, sin cualificación. Eran realmente muy baratas. Una anécdota cuenta que Pickering empezó a contratar mujeres después de enfadarse con un empleado del observatorio y dijo, esto lo puede hacer hasta mi criada. Su criada, está aquí, se llamaba Williamina Fleming, y estuvo media vida trabajando allí, fue conservadora del archivo de Harvard. Aquí la vemos supervisando a otras mujeres,
Ella, además de supervisar el trabajo de las demás, pues descubrió cosas tan curiosas como la nebulosa cabeza de caballo, o más curiosas todavía, unas estrellitas muy azules, muy débiles, que luego se llamaron enanas blancas. Muchos de los descubrimientos de las damas de Pickering fueron publicados por Pickering sin mención de las mujeres que participaron. Además de Williamina, encontramos muchas otras grandes astrónomas en esta época en Harvard. Una de ellas es Annie Young Cannon. Annie Young Cannon trabajó en la clasificación de estrellas. Ella se dedicaba a clasificar espectros e intentar encontrar grupos de estrellas. No sabía, no se preocupaba de por qué se producían esas líneas, sino que intentaba encontrar patrones comunes para clasificarlas. Es un trabajo que Williamina Fleming empezó y ella retomó y mejoró. Clasificaba las estrellas en grupos que etiquetaba con una letra del alfabeto, A, B, C, D, E, tal. Posteriormente se vio que algunos de estos grupos sobraban, se quitaron letras. Posteriormente se vio además que el orden alfabético que le había dado no era el correcto, con lo cual cambió el orden y al final esto acabó en lo que se ha llamado no el sistema de clasificación de Cannon, sino el sistema de clasificación de Harvard, que es el famoso O, B, F, A, G, no me acuerdo porque me lo sé siempre en inglés, O, B, A, Fine Girl, Kissing. Que parece que es una frase que soltó Pickering así de broma. Annie era además una fiera, parece ser que era capaz de ver un espectro y en medio segundo decir es una F, es la persona, hombre o mujer, que más estrellas ha clasificado, varios cientos de miles. Y otra astrónoma muy conocida de esta época es Henrietta Sohn-Leavitt. Ella también trabajó en Harvard y ella estaba estudiando estrellas en las nubes de Magallanes. Se dio cuenta de que había unas estrellas variables que tenían un comportamiento peculiar y atando cabos relacionó el periodo de variación de estas estrellas con la luminosidad de las estrellas. Descubrió que había una relación entre la frecuencia con la que se aumentaban y bajaban de brillo y la energía que producían. Como todos saben aquí, me imagino, la luminosidad y el brillo están relacionados por la distancia, de manera que midiendo el periodo de variación y midiendo el brillo de la estrella, como sabemos por la relación que encontró Henrietta Leavitt, la luminosidad que tiene que tener esa estrella, pues podemos determinar la distancia de la estrella y por extensión de la galaxia a la que se encuentra la estrella. Es la llamada relación periodo-luminosidad. Solo recientemente he empezado a leer algún artículo donde la llaman la ley de Leavitt. Vamos mejor. Es un trabajo que es muy importante porque fue lo que usó posteriormente Edwin Hubble para demostrar que la nebulosa de Andrómeda no era una nebulosa, sino que era una galaxia igual que la Vía Láctea. Se encontraba a una distancia tal que debía estar fuera de la Vía Láctea. En esta época se estaba todavía discutiendo lo grande que era el universo. Si era solo la Vía Láctea o si esas nebulosas que se veían ahí eran otras vías lácteas, por así decir, que estaban a gran distancia, incluso lo grande que era la Vía Láctea, no estaba claro. En todo caso, este trabajo a Pickering no le gustó. Así que dijo, Henrietta, deja de hacer eso y ponte aquí a hacerme un catálogo hasta no sé qué magnitud y defíneme unos estándares fotométricos para que todos nos pongamos de acuerdo en cómo son de brillantes las estrellas. Así que se puso a definir una serie de estándares fotométricos para que hubiese una manera clara de decir el brillo de una estrella. Un sistema que estuvo en uso hasta la invención de los fotómetros, hasta que se generalizaron los fotómetros. Entonces pues ya pasamos al sistema de Johnson y todos los amigos. El trabajo de Henrietta pues, tuvo su interés, luego Hubble, como he dicho, lo usó, incluso se le propuso como candidata al Nobel, desgraciadamente llegó tarde. Cuando llamaron al observatorio de Harvard para decirle queremos proponerle al Nobel y tal, dijeron no, pero es que falleció hace 3 años. Y ella pasó toda su vida en Harvard, pero su puesto nunca pasó de ayudante.
También en Harvard encontramos a Cecilia Payne, después Gaposchkin por matrimonio, se casó con un ruso. Ella estudió también espectros de estrellas y demostró en su tesis doctoral que las líneas de absorción y emisión de las estrellas se debían a procesos físicos y no químicos. Es decir, que la física es la misma en todo el universo. Y además demostró que el componente mayoritario de las estrellas es el hidrógeno. Esto ahora parece una cosa trivial y evidente, pero en ese momento fue una cosa revolucionaria. De hecho, Henry Norris Russell, el del diagrama de Hertzsprung-Russell, dijo que la suya había sido la mejor tesis doctoral que había leído en su vida. Sin embargo, muy poca gente recuerda que fue una mujer la que demostró que las estrellas están hechas de hidrógeno mayoritariamente. Cecilia Payne fue además la primera mujer que observó en el observatorio de Monte Palomar, el mismo desde donde Hubble hizo sus descubrimientos, que entonces era puntero en el mundo. Solo que tuvo algunos pequeños contratiempos, porque en esa época no se concebía que una mujer fuera observadora. Estaba prohibido el acceso al observatorio a las mujeres. Y cuando ella escribió solicitando permiso para usar el telescopio, le dijeron que no, es que, claro, no podían permitirle observar en Monte Palomar porque no tenían un baño para mujeres. De hecho, cuando finalmente consiguió observar, usó el baño de los negros que estaba fuera del edificio de la cúpula del telescopio. Ponieron el cartel donde ponía Black men, Black people, Black men and women. Hombres negros y mujeres. Otra excusa que le dieron es que no podía permitir el acceso a una mujer porque ¿qué pensarían las esposas de los trabajadores del observatorio? ¿Saben? Una tentación así en una estrella aquí que no era una mujer fea, no, tenía su atractivo. En todo caso, finalmente consiguió observar como invitada especial del director del observatorio. Estamos ya en el siglo XX, he dicho, Hubble demostró que existen otras galaxias. Es el boom de la astronomía extragaláctica. Demostró también que el universo se está expandiendo con la famosa ley de Hubble. Las galaxias se están alejando de nosotros, las líneas de desplazamiento hacia el rojo que indica que se están alejando por el efecto, no es un efecto Doppler, pero parecido. Y también aquí encontramos mujeres que hacen contribuciones de peso. Una de ellas, que todavía vive, porque es muy mayor, es Margaret Fornich. Ella trabajó con su marido y con Fred Hoyle y ahora no me acuerdo el nombre del cuarto. Tienen un artículo muy importante sobre la síntesis de los elementos químicos en las estrellas. Es ahora muy poético, Carl Sagan dijo que éramos polvo de estrellas. Todos los elementos químicos se han producido, excepto el hidrógeno y parte del helio que se produjeron en los primeros momentos del universo, se han producido en el ciclo de vida de las estrellas. Pues en la fusión en el núcleo y después en las nebulosas planetarias, en las explosiones de supernova. Pues un trabajo vital para entender ese proceso fue publicado por Burbidge, Hoyle y el otro, no me acuerdo ahora cómo se llama, Texas. Ella estudió además unos objetos muy raros que había entonces, que se llamaron fuentes de radio cuasi estelares, cuásares para los amigos, y demostró que se trataba de objetos en el límite del universo observable, entonces muy distantes. Por lo tanto, en astronomía, sabéis, observar lejos es observar atrás en el tiempo, en un momento muy temprano de la historia del universo. Ella fue presidenta de la Real Academia de Astronomía del Reino Unido y es creo que ha sido la única miembro de la Academia de Ciencias Americana femenina. También un poquito después tenemos a Vera Rubin. Esta también es una historia que a mí me hace mucha gracia. Vera estudió en Chicago y ella estudió la distribución de galaxias
haciendo su tesis, se preocupó de la distribución de galaxias y descubrió que no era aleatorio. El principio cosmológico, enunciado por Einstein, dice que el universo es homogéneo e isótropo, o sea, que es igual en todas direcciones y estemos donde estemos. Sin embargo, ella encontró que ese patrón no se cumplía, al menos en las escalas que ella estaba comprobando. Ella estaba casada, tenía niños, fue a presentar este descubrimiento a un congreso científico, los abuelos se quedaron con los niños en casa y su marido le estaba esperando con el coche porque ella además no sabía conducir. Entonces ella llegó, dio su charla explicando, he encontrado pues, que a las galaxias les pasa esto y aquello, y salió zumbando porque tenía que volver a casa con los niños. De manera que no se dio cuenta del revuelo que se montó después diciendo, pero esta niñata que se cree, esto tiene que estar mal, esto no tiene ningún sentido. El New York Times publicó una reseña sobre el congreso, ponía joven madre encuentra el centro de la creación o algo parecido. Bueno, lo que ella estaba viendo es lo que después se ha llamado supercúmulo local. Y efectivamente fueron otras mujeres, en un trabajo de John Hackra, Margaret Geller y Valérie de la Pamán, dos mujeres de tres, que se llama Una rebanada del universo, donde demostraron que efectivamente a grandes escalas, pero todavía en un universo relativamente próximo, el universo no es homogéneo, sino que las galaxias tienden a agruparse en filamentos, con burbujas y en cúmulos. Los cúmulos están en las partes más densas de estos filamentos. Bueno, después de este comienzo espectacular en el mundo de la astronomía, Vera Rubin se fue a trabajar con Margaret Burbidge y se puso a estudiar la rotación de las galaxias. Y aquí volvió a encontrar cosas raras. Descubrió que en los discos galácticos, las galaxias espirales, las estrellas de las partes más externas giraban más deprisa de lo que esperaban, lo cual sugería que había más materia de la que ella estaba viendo. De nuevo, lo anunció y todo el mundo dijo, pero tú de qué vas a ir. Bueno, esto es lo que ahora se llama materia oscura, que nadie tiene todavía ni pajolera idea de qué es, pero que en todo caso todo el mundo está convencido de que existe. Hay algo ahí que está haciendo girar las galaxias más rápido de lo que cabría esperar solo con la materia que estamos viendo, por la luz. Es una materia que interacciona gravitacionalmente, pero que no libera. No interacciona de ninguna otra manera. Hay candidatos ahí, pero no se sabe muy bien qué es. Y volviendo al tema de los cometas, les presento a la persona que ostenta el récord de descubrimiento de cometas en la historia, Caroline Shoemaker, igual sí que la conocen, el famoso cometa Shoemaker-Levy 9 que cayó en Júpiter, pues uno de los Shoemaker, porque en realidad tenía que ser Shoemaker al cuadrado Levy, el otro era su marido, uno de Shoemaker fue ella. Ella ni siquiera estudió ciencias, estudió historia y ciencias políticas, estuvo trabajando de maestra hasta que conoció al que luego fue su marido, Eugene Shoemaker, que era un físico planetario, estudiaba cuerpos del sistema solar, asteroides y cometas principalmente. Entonces, como tantas mujeres, dejó de trabajar, se dedicó a su familia, crió a sus hijos, los hijos se hicieron mayores, se fueron de casa y se encontró con el síndrome del nido vacío, que se había quedado sin algo que hacer en la vida. Y Eugene le propuso colaborar con él en un proyecto. Le pilló el gusanillo del tema y siguió trabajando. Se trataba de identificar asteroides, después se dedicó a buscar cometas, desarrolló una técnica para comparar rápidamente imágenes diferentes y detectar objetos que se hubiesen movido con respecto a las estrellas. Y como digo, pues no sé si son 88, pero vamos, es la persona que más cometas ha descubierto en eso. Seguimos adelante hasta los años 60 más o menos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La astronomía era básicamente astronomía óptica, astronomía en el rango visible. Después empezaron a usarse antenas para observar en radio. Aquí también me hace gracia porque el primero que se usó en radio, que fue Jansky, era un ingeniero, y los astrónomos no le hicieron ni puñetero caso, porque un ingeniero había descubierto aquí una emisión en radio muy curiosa,
era la Vía Láctea. Después hubo otro ingeniero que se llamaba Google que dijo, esto mola, me voy a fabricar yo mi propia antena en el patio de mi casa, pues que hacen en América, y se dedicó también a hacer un catálogo de radiofuentes, y ya fue a partir de ahí cuando los astrónomos le decían, pues esto de la radioastronomía, ¿por qué se interesa? ¿De acuerdo? Pues aparte de la radio ya nos picó el gusanillo de ¿y qué se verá en otras longitudes de onda? Pues a partir de ahí hemos tenido desarrollo. Pues gracias a la radioastronomía conocemos el fondo de microondas, por ejemplo, porque eso también fue un descubrimiento por casualidad, como sabrán, o hemos empezado a observar en el infrarrojo y hemos encontrado cosas muy frías, o en los rayos gamma, en los rayos X hemos encontrado cosas muy energéticas, los gamma ray bursts, por ejemplo, que también es otra cosa que nadie sabe muy bien qué son. Y tenemos pues, observatorios cada vez más grandes. Esto también debe ser una cosa masculina, ¿no? De yo la tengo más grande. Pues tenemos telescopios de 8 metros, de 10 metros, de 10,4 metros, porque en España somos mejores y lo hacemos más grande que los americanos. Y también pues, observatorios en el espacio que nos sirvan en esos rangos del espectro electromagnético que la atmósfera, afortunadamente para nosotros, en muchos casos, no los permite. ¿No? Y tenemos pues Spitzer o Integral, está por aquí, pero ahora no sé cuál es. O incluso para hacer astrometría más precisa, con Gaia, sin el problema de la atmósfera, aunque sea la rango visible. Ya mejoramos nuestra visión del universo. Y evidentemente esto hace que descubramos muchas cosas nuevas. De nuevo, cada vez que hemos abierto una ventana, bien porque hemos hecho un telescopio más grande, bien porque hemos inventado una nueva técnica de observación, bien porque hemos puesto un telescopio en el espacio para ver en un rango de longitud de onda que no podíamos ver desde la Tierra, pues hemos inventado mucho más. Por ejemplo, Jocelyn Bell estaba trabajando en su tesis doctoral y estaba haciendo radioastronomía, que entonces era algo muy de moda, era algo muy moderno. Descubrió una fuente que emitía pulsos de luz muy regulares y muy rápidos, del orden de pocos segundos. Durante un tiempo pensaron que debía ser una fuente artificial, pero no encontraban nada en la Tierra que se debiera a eso. Después descubrieron otra fuente en otro lado con el mismo comportamiento, y no parecía que fuera algo terrestre. Llegaron a bromear diciendo que la primera fuente eran señales de los extraterrestres, de hecho la llamaron LGM1 por Little Green Men, pequeños hombres verdes. Luego la segunda se llamó LGM2, obviamente. Pero ya descubriendo dos, estaba claro que aquello debía ser un fenómeno natural. Es lo que llamaron pulsares. Sabemos que son, ahora sabemos que son estrellas de neutrones que giran con mucha rapidez y emiten un haz de luz como si fueran un faro. Van girando y este haz de luz cuando barre la Tierra, pues es cuando detectamos el pulso. Pues descubrimiento muy interesante, aportó mucha información nueva sobre las estrellas de neutrones, que entonces eran todavía una cosa como muy teórica. Un descubrimiento que merecía un premio Nobel. Claro, y lo dieron el premio Nobel a su de tesis. Ella ha recibido muchas distinciones después, es caballero de la Orden del Imperio Británico, por ejemplo. Fue decana de la Universidad de Bath. Ella dice que no se hace mala sangre con el tema, pero mucha gente lo considera una vergüenza. De hecho, los Nobeles de estas tienen varias, no solo con mujeres, de personas que se han olvidado así un poco inexplicablemente. Pero bueno, como era la estudiante y el otro era el supervisor, era el astrónomo establecido, además era una chica jovencita, era una tepona con sus planetas. En fin. Vuelvo un poquito para casa. Aquí, desgraciadamente, desde los tiempos de Fátima de Madrid, poco habíamos hecho a nivel internacional, pero en los años 70 vimos como un boom. Para empezar, pues empieza a haber interés por instalar observatorios internacionales en nuestro suelo. Tenemos Calar Alto, en Almería, los observatorios de Canarias. Tenemos también desde donde yo trabajo, lo que fue la estación de seguimiento de satélites de Villafranca del Castillo, de la Agencia Espacial Europea, que ahora es ISAC, el Centro Europeo de Astronomía Espacial. El CAP tiene unos cuantos infiltrados ahí dentro, los otros están en Torrejonedo. ¿De acuerdo? Y a rebufo de todo esto se funda el Instituto de Astrofísica de Canarias y también el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
son como los buques insignia, digamos, de la astrofísica en este país. Y luego pues se van creando las primeras cátedras de astrofísica en las universidades. Hasta ahora existen cátedras de astronomía normalmente asociadas a las facultades de matemáticas, pero ahora aparecen separadamente cátedras de astrofísica asociadas a las facultades de física. ¿Y las mujeres? Pues en los años 60 vemos las primeras mujeres, son dos. La doctora Antonia Cerrín fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en astronomía en nuestro país, en la Universidad de Santiago de Compostela. Posteriormente se dedicó a la enseñanza, se hizo profesora de instituto, se dedicó a la enseñanza de matemáticas. Y la doctora Catalá se doctoró en la Universidad de Barcelona y posteriormente fue profesora universitaria en la Universidad de Barcelona. Fue la primera mujer en obtener un puesto de profesora universitaria en astronomía. Fue representante española en la cátedra de la UNESCO de enseñanza de las ciencias, tiene libros de educación en astronomía, por los cuales han estudiado un par de generaciones de astrofísicos en nuestro país. Fue distinguida con la Cruz de San Jordi, la Cruz de San Jorge, que es la máxima distinción de la Generalitat de Cataluña. Las dos fallecieron casual y desgraciadamente en el año 2009, el año internacional de la astronomía. Llegamos solo justo a tiempo de hacerles un poco de homenaje por haber sido las pioneras en las astrónomas españolas. Ya un poquito después, en los años 70, ya la cosa ha cambiado. Aquí esto es una imagen del segundo Congreso Nacional de Astrofísica en España, y aquí ya vemos, ya no son dos, ya son unas poquitas más. Algunas de ellas siguen en activo. Esta es mi compañera Carmen Morales, todavía está en activo en el CAP. Están en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. De hecho, el primer artículo que salió con la afiliación del Instituto de Astrofísica de Andalucía tenía entre sus firmantes una mujer, Pilar López de Coca. Así que aquí ya las vemos pues trabajando de pleno derecho. Carmen tiene una historia muy curiosa, es que ella tenía un puesto de profesora adjunta, o no sé cómo se llamaba en aquella época, en la universidad, que era la Complutense, y todos los años le decían: ¿quieres renovar el contrato? Si total, tú ya tienes a tu marido que te mantiene, y ya tenía que pelear para que no le dieran su contrato a otro muchacho que pasaba por allí. Curioso. Y como muestra del nivel al que hemos llegado a la astrofísica española, y también como muestra de las maravillosas mujeres que tenemos trabajando en astrofísica, y estoy hablando de pues mi compañera María Rosa Zapatero Osorio, que ahora está en el CAP con nosotros. Ella hizo su tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y durante el desarrollo de su tesis pues consiguieron confirmar por primera vez la existencia de las enanas marrones. O que saben lo que son las enanas marrones, que no lo tiene claro, son como estrellas, pero no tienen la masa suficiente para empezar la fusión sostenida del hidrógeno, que hace que las estrellas emitan luz y se mantengan en equilibrio, no colapsen. Las enanas marrones tienen menos masa y lo que hacen es que se van enfriando a lo largo del tiempo. Es una cosa entre estrellas y planetas. Pues la primera vez que se confirmó, se había postulado su existencia ya en los años 60, la primera vez que se confirmó la existencia de uno de estos objetos, que se llamó TID1, fue un equipo español. En ese equipo estaba María Rosa, unos meses. Pues se han descubierto muchas enanas marrones, muchos objetos mucho más pequeños. María Rosa participa en el descubrimiento de objetos de masa similar a la de los planetas, pero que no se encuentran orbitando en torno a una estrella, sino que son como si dijéramos enanas marrones de muy baja masa. Hay una gran discusión ahora sobre cómo los deberíamos llamar, y usan nombres horribles como objetos aislados de masa planetaria. Cosas horribles. Yo preferiría llamarlos gnomos, porque son más pequeños que los enanos, pero nadie me gusta. En todo caso, ella sigue muy activa, es una persona que se ha hecho un nombre en el campo, muy respetada, y además es un encanto de persona. Así que este ha sido el camino, más o menos, a trancas y barrancas. El hecho es que la mujer ha estado siempre presente en el desarrollo de la astronomía,
ciencias, pero muchas veces su papel ha sido marginal porque no ha tenido acceso a los conocimientos, y otras veces, aunque ha tenido acceso a los conocimientos, se le ha negado el reconocimiento que merecía. Y ahora, ¿dónde estamos? Pues ahora viene la parte aburrida de la charla, que es cuando yo empiezo a enseñar estadísticas. Lo siento. Esto es un estudio que se hizo la Federación Española de Ciencia y Tecnología en el año 2007. No conozco ningún otro estudio más reciente que sea igual de completo, así que prefiero ceñirme a este porque de todas maneras la situación desgraciadamente no varía demasiado. Estas gráficas muestran el porcentaje de estudiantes universitarios por área académica y sexo, ¿no? En el caso de los hombres, pues el dices que son las humanidades, tenemos que un 7% de los hombres eligen humanidades, un 40,5% estudian ciencias sociales, 6,7% ciencias experimentales, un 4,4% ciencias de la salud y un 41,1% carreras técnicas, ingenierías. ¿De acuerdo? Hay un porcentaje similar de hombres que estudian carreras técnicas y ciencias sociales. En el caso de las mujeres, el porcentaje en humanidades es ligeramente superior, cerca del 11%. El porcentaje en ciencias experimentales es también superior, es un 8,3% frente al 6,7%, en este curso concretamente. En ciencias de la salud es más del doble, 10,7% frente al 4,4%. De hecho, cualquiera que vaya a un hospital se da cuenta de esto. Yo casi no tengo ningún médico varón ya, todos son mujeres. Las enfermeras son mayoritariamente mujeres también. Y donde están las mayores diferencias es que hay muy pocas mujeres frente al número de hombres que estudian carreras técnicas, ingenierías. Yo creo que también cualquiera que entre en una facultad de ingeniería se da cuenta de esto. Y se decantan mayoritariamente por las ciencias sociales, incluso más que los hombres, que también las eligen. Economía, derecho y este tipo de cosas. Estos son los datos. Luego, ¿qué pasa a lo largo de la carrera? Pues ya hemos visto que hay más mujeres que estudian ciencias experimentales que hombres, pero hay muy pocas que estudian carreras técnicas. Pero luego, ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Pues esta otra gráfica compara el año 86 con el año 2005. Han pasado 10 años. La línea más fuerte se refiere al año 2005 y la más débil de cada color se refiere al 86. La negro-gris son hombres y la rosa, no sé qué llamar, mujeres. Lo que vemos es que el número de estudiantes, las mujeres están incluso ligeramente por encima de los hombres, los porcentajes son muy similares. Cuando llegamos al número de licenciados, hay claramente más mujeres que se licencian que hombres. Pero a partir de aquí, la cosa. Cuando vamos a ver cuánta gente hace un doctorado, vemos que hacen más doctorados hombres que mujeres. Y conforme vamos ascendiendo peldaños en la carrera académica, la situación va empeorando claramente. Los hombres van siendo cada vez más numerosos respecto a las mujeres. Y como pueden ver, da igual que comparemos los datos del 86 con los datos de 2005. El comportamiento es muy similar. Esto es lo que se llama una gráfica de tijera. Es verdad que la tijera se ha cerrado un pelín, pero solo un pelín, muy poquito. Y han pasado 10 años. ¿Qué pasó con todas estas estudiantes de aquí? En 10 años no han tenido tiempo de pasar aquí, se han perdido por el camino, no han decidido seguir una carrera académica, han decidido seguir otros caminos construidos. Pero esto es España, y ya se sabe que España tiene forma de ser un país muy machista, y además pues hasta hace poco pues, las mujeres no trabajaban fuera de casa, bueno, ya en los años 80 ya creo que la mayoría. Pero, ¿qué pasa a nivel europeo? Este es un estudio del año pasado, Figures, un estudio de la Unión Europea, y esto es todos los países de la Unión Europea juntos. Compara el año 2002 con el año 2010, 8 años de diferencia. Y como pueden ver, la tijera se reproduce igualmente. A nivel europeo en general. Y en todas las áreas del conocimiento, igual humanidades, ciencias sociales, hemos visto que predominaban las mujeres, hasta ciencias experimentales y ingeniería. Si
Si nos ceñimos al área de ciencias e ingeniería, la situación es para echarse a llorar. Aquí ligeramente. Claramente hay menos mujeres que empiezan y conforme vamos ascendiendo, aunque las mujeres tienen más éxito a la hora de graduarse que los hombres, claramente conforme ascendemos es que la presencia de la mujer es casi distinta a nivel europeo. O sea, nuestra situación no es peculiar. Si miráramos estadísticas de Estados Unidos, la situación sería... ¿Qué está pasando aquí? Muchas mujeres claramente no siguen una carrera académica, no siguen la investigación. Los motivos, muchos y muy variados, y podríamos estar discutiendo horas. Si quieren, luego discutimos. En el año 2009 nosotros decidimos realmente nosotras, las astrónomas del grupo, más bien auspiciamos que las sociólogas del grupo, hicimos un grupo para el año de astronomía titulado "Ella es una astrónoma", para el proyecto Pilar Ella es una astrónoma, hicieran un estudio de la situación de la mujer, concretamente en el área de la astronomía y astrofísica en España. Y estos son resultados de ese estudio que se hizo en el año 2009. Además es uno de los pocos estudios de este tipo que se han hecho en el mundo, concretamente en el área de astrofísica. Aquí tenemos una comparativa del número de hombres y mujeres trabajando en astronomía en el año 2009 en universidades, organismos públicos de investigación. Aquí tiene un peso importante el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque es el más grande del país con diferencia, en observatorios y en otras instituciones. Como se ve, la mujer es minoría en todos los lugares. En los observatorios había una frente a 6 hombres. No sé exactamente qué categoría usaron aquí para definirnos eso. Pero son números pequeños. Pero aquí, por ejemplo, tenemos 300 hombres y 138 mujeres, o sea, menos de la mitad. Y estos en OPIs, en las universidades, tenemos 229 frente a 84. Es una cuarta parte. En total venimos a ser un tercio de los astrónomos españoles, las mujeres, contando todo tipo de situaciones. Y ya viendo en la universidad cómo estaba distribuido por categorías, pues teníamos en el año 2009 2 catedráticas de universidad frente a 25 catedráticos masculinos. La verdad es que no creo que estos números hayan cambiado mucho, porque como cerraron el grifo de las oposiciones, pues no habrá habido mucho movimiento. Bueno, en catedráticas de escuela universitaria tenemos una frente a 4 hombres, titulares de universidad 24 frente a 81, luego viene a ser la cuarta parte. En la escuela universitaria 3 frente a 5, luego ya pues 2 somos 19 frente a 32. Ahí ya la cosa está mejor. Becarios predo 22 frente a 51 y otro tipo de situaciones. Pues en todo caso la mujer siempre está en inferioridad de condiciones, y además conforme más alto nos movemos en el escalafón, de nuevo la tijera, menos mujeres encontramos proporcionalmente. Pero además, ¿cómo son de exitosas estas mujeres a la hora de conseguir financiación? Pues se miró el proyecto del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica, que es la principal fuente de financiación de proyectos de astrofísica en nuestro país. En aquella época era el Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora ya no tenemos Ministerio de Ciencia, ahora estamos en el Ministerio de Economía y Competitividad, por ahí perdidos por alguna oficina. Y pues aquí compara a lo largo de varios años, de 2004 al 2008, el número de proyectos que han conseguido financiación que tienen como investigador principal, o sea, en la cabeza del proyecto, a un hombre y a una mujer. Y claramente, si somos un tercio de mujeres, pues cabría esperar que tuviera como un tercio de proyectos, pero no es el caso, ni siquiera es la mitad. Como muchas mujeres no son investigadores principales o tienen menos éxito a la hora de conseguir financiación. Bien, pues esto es básicamente las ideas que quería soltar. Como decía Ana Pastor, estos son los datos, suyas son las conclusiones. ¿De acuerdo? Ya para terminar, yo solo quería hablar un poco de la Comisión Mujer y Astronomía que estoy aquí representando. Como digo, hicimos el proyecto Ella es una astrónoma, hicimos muchas actividades en el año 2009 con una serie de objetivos.
y el testigo lo fue recogido por esta comisión para promover la igualdad de género en astronomía y en ciencia en general, para proporcionar información a toda la gente que esté interesada en este tipo de problemas de igualdad de género, y también a mujeres profesionales, para animar a las mujeres a empezar una carrera en astronomía, proporcionar modelos, pues contar la historia de otras mujeres que han trabajado en ciencia, dar visibilidad al trabajo de las mujeres en ciencia, que muchas veces, pues, como hemos visto, ha quedado un poco escondido. Y realizamos una serie de actividades. Ahora estamos más centradas en temas institucionales, digamos, en conseguir que los comités tengan mujeres, los comités de asignación de tiempos de los telescopios, los comités de oposiciones. Bueno, eso Zapatero y la ley de paridad y está un poco más equilibrado, y toda una serie de cosas. Pero sobre todo en el año 2009 pues hicimos una exposición que se llamó Zona de Astrónomas, que sigue itinerando. Hace unos meses estuvo en la Casa de Ciencias de Granada, por última vez. La versión grande, gorda, la que se lleva a los museos, pues tiene también acceso de la película Ágora de Amenábar, tiene módulos interactivos con preguntas sobre la exposición, pero además hay una versión reducida solo con los paneles de la exposición, que se está llevando a escuelas, a agrupaciones astronómicas de la UESCA. En fin, si en algún momento estáis interesados, pues alguien que trabaja en una escuela, en una semana de la ciencia o en alguna agrupación astronómica o lo que sea, que sepáis que está disponible, sobre ponerse en contacto con la comisión, y hay que pagar los gastos de transporte, me parece, seguro, pero vamos, que la pura de esto en sí no cuesta nada. Y también hicimos una serie documental, Mujeres en las Estrellas, dedicada a las astrónomas españolas, en colaboración con la UNED. Está disponible en YouTube, también con subtítulos en inglés, para la internacionalización. En fin, todas nuestras actividades, en resumen, se puede ver aquí. Hicimos un calendario en su momento, luego se tradujo el calendario al inglés y al italiano también, de astrónomas históricas. Los fantásticos dibujos que he sacado ahí de Fátima de Madrid y alguna otra astrónoma de la que no tenemos retratos proceden del calendario, y en fin, toda una serie de cosas. Y mencionar que la comisión tiene un grupo extendido, o sea, tiene el núcleo duro, que ahora se ha relevado, yo acabo de salir del núcleo duro, pero luego tiene un grupo extendido al que puede participar cualquiera, pues aportando ideas, comentarios, sugerencias, o lo que quiera. Solo hay que contactar a la comisión de abogados. Y en fin, pues esto ha sido el recorrido que quería hacer con ustedes hoy. Pues el futuro está ahí, hay muchos proyectos grandes en la astrofísica. Tenemos a Gaia, que se lanzó hace menos de un año, que seguramente va a revolucionar nuestra visión del mundo. Tenemos a Rosetta a punto de aterrizar en el cometa, que va a ser muy emocionante, yo creo. Tenemos a Marte, lo tenemos frito ya de tantas cosas que hemos mandado allí. También tenemos unos proyectos grandiosos, pues sí, yo lo quiero más grande todavía, pero el proyecto del ELT y uno tiene Extreme Large Telescope, que es extremadamente grande, y últimamente la gente no tiene nada de fantasía poniendo nombres, lo sé. Los americanos tienen el suyo, pero el suyo solo es de 30 metros, este de 40. Y esperemos que en este futuro pues podamos seguir disfrutando de las contribuciones y del trabajo pues, de muchas futuras astrónomas. Y con esto concluyo y les doy las gracias por su atención. Hay una cosa que me ha dejado un poco sorprendido, y es ver la evolución que se va produciendo entre hombres y mujeres a lo largo de estos últimos años, que veo que como sigáis así, acabáis como rara avis, porque la pendiente se va haciendo cada vez más fuerte. Se va manteniendo, ni mejor ni peor. Se va abriendo. Pero sí que muchas veces la gente de la práctica de la tijera dice sí, pero eso es porque, claro, la gente que está en los puestos más altos es gente mayor, y esto conforme
Antes las mujeres no estudiaban, antes las mujeres dejaban la carrera cuando trabajaban, y esto se va a ir cerrando conforme pasa el tiempo. Pero estamos hablando ya de los años 80 a los 2000, y la tijera prácticamente no se ha cerrado, y en los años 80 ya la mujer en España se incorpora masivamente a la educación superior, y además es que no ocurre aquí, ocurre en todas partes. De hecho, ni siquiera somos el país que está peor. Yo fui de Erasmus a Alemania y en alguna clase de 30 alumnos éramos 2 mujeres y las 2 éramos españolas. Y la mayoría de las otras mujeres con las que coincidí en la Facultad de Física de la Universidad de Mainz estudiaban para ser profesoras de secundaria. Que en Alemania es un itinerario diferente, me gustaría decir al ministro. Es una física pero más suave. Otro punto de vista podría ser de que hasta los años 50 o 60 las mujeres no existían prácticamente, eran inexistentes en el campo este, y a partir de ahí habéis llegado a 1/3. Sí. Con lo cual el gradiente es muy importante. ¿No es? O sea, yo no lo veo como tan pesimista. Si en menos de 50 o 60 años se ha conseguido pasar de cero, vamos, el crecimiento es infinito. La discriminación evidente ha desaparecido casi por completo. O sea, yo creo que ahora casi todo el mundo le daría vergüenza reconocerse como un machista conocido, porque además no está bien visto. Pero parece que hay otra serie de cosas que quedan ahí y que son muy difíciles de corregir porque no se ven. Yo recuerdo una charla de este tipo de temas que oí en un congreso en el Reino Unido, un congreso europeo. La ponente explicaba que se hizo en un momento dado un estudio de doble ciego sobre la evaluación de artículos científicos. Saben que nosotros escribimos el artículo, lo mandamos a una revista y la revista lo manda a una persona experta en ese campo para que evalúe el artículo, diga si el trabajo merece la pena ser publicado, si el trabajo está bien hecho, plantee las dudas que le pueda generar y en función de eso pues el artículo se acepta para ser publicado o no. Entonces en este estudio lo que ocurre normalmente es que tú mandas el artículo, la persona que te evalúa, lo que llamamos en la jerga el referee, una palabra inglesa que significa árbitro, el referee sabe quiénes son los autores, pero tú no sabes quién es el referee es anónimo, a menos que él elija o ella elija darse a conocer. Y en este estudio lo que hicieron fue que los referees no supiesen quiénes eran los autores de los trabajos, para ver hasta qué punto el sesgo de conocer el autor influye en la decisión de aceptar o no aceptar el artículo. Hay grandes nombres a los que se les aceptan auténticas pifias y gente desconocida, pues como por ejemplo Vera Rubin, lo tiene mucho más difícil para que sus resultados se tomen en serio. Son mujeres, ocurre a hombres y a mujeres. Uno de los resultados sorprendentes de este trabajo fue precisamente que descubrieron que de esta manera los artículos escritos por mujeres, donde la mujer era la autora principal, tenían más éxito que con el método normal. De alguna manera hay algo ahí, y no ocurre solo a los hombres, también ocurre a las mujeres, porque muchas veces el hecho de hacer comités paritarios no mejora los resultados. Hay algo ahí que hace que a las mujeres se les juzgue más duramente que a los hombres, y que es algo muy difícil de corregir, pero que la única manera de corregir es siendo conscientes de ello, intentando de manera consciente corregirlo. Luego hay toda una serie de dificultades. En el estudio que hicimos no solo estaba esta parte cuantitativa con las estadísticas, sino también hay una parte cualitativa en que las sociólogas se reunieron con mujeres y hombres, astrónomos y astrónomas de distintos rangos de edades, de distintas situaciones, para conversar con ellos sobre este tipo de problemas. Las mujeres y los hombres decían, no, pero eso ocurría antes, ahora no hay discriminación, yo no me he sentido discriminada en mi trabajo, y me he tratado por igual y tal. Pero luego surgían ahí toda una serie de problemas. Por ejemplo, los hombres no hablaban espontáneamente del problema de compaginar maternidad con una carrera científica. En el caso de las mujeres ese tema sí que salía. ¿Por qué? Porque todavía hoy gran parte del peso de la familia recae en las mujeres. Porque el tener un embarazo, el tener un niño muy pequeño representa un valor. No puedes trabajar al mismo ritmo. Si antes trabajabas 12 horas al día, y hay casos
ahora no puedes trabajar 12 horas, tienes un bebé que tiene unas necesidades, una serie de cosas. Entonces, hay una serie de factores ahí que todavía están afectando a que las mujeres progresen. Y hay muchas más mujeres que abandonan la carrera científica que hombres, porque quieren dedicarse a su familia o porque... Claro. Luego hay otra serie de cosas. Cuando estaba en Barcelona, el decano terminaba ya su mandato, era un astrónomo, y medio en broma, medio en serio, iba hablando con las colegas, no conmigo porque yo era el último mono, pero con las profesoras universitarias del departamento, diciendo que necesitamos una mujer decana, y decían, no, yo ya tengo que estar. Estas son las mismas mujeres las que se autoexcluyen de la mujer. Como que parece que somos menos ambiciosas, menos echadas para adelante. Eso es innato, es algo que se inculca desde la infancia. El debate puede llevarnos aquí horas, pero está claro que hay cosas ahí de las que realmente no somos conscientes y que todos pecamos de ello, hombres y mujeres. Pero yo la primera, no puedo evitar. Nos han educado así o nos han educado así. Yo creo que eso lo llevamos mucho los genes todavía. Es que, mira, los que estamos aquí... Sí, pero los que estamos aquí, que estamos acostumbrados a cuando te hablan de cifras, ¿no? Años 1000, que son todas unas magnitudes tan grandes, después nos venimos al terreno de lo diario, de lo cotidiano, y nos parece que 30 años es mucho. ¿No? Y entonces dices, pues, ¿cuánto tiempo hace de que la mujer empezó a fumar? Pues poquísimo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace de que la mujer estuvo liberada para emprender? Lo que te decía antes, hace 50 años hay una foto de una, o dos. O sea, que yo creo que eso es una cuestión de que lo llevamos todos dentro, y la mujer está igual que el hombre, ¿eh? El problema es que parece que nos hemos estancado. La progresión que llevábamos en el plan, y ahora parece que nos hemos parado. Tú comparas los datos del 86 con los datos del 2005, los datos del 2002 con los datos del 2010, en el caso europeo, prácticamente no ha habido progreso. Yo fuera de los datos... Es un poco tópico, ¿no? Pero el famoso techo de cristal independientemente de esos datos, que bueno, ahí está, como decía la ministra, ¿no? Yo creo que en la vida diaria vemos que el acceso de la mujer en todos los niveles, en los últimos años, es una progresión geométrica bastante importante, ¿no? O sea, lo último que hemos visto es la incorporación a ser taxista, cosa de que hace 20 años no había ni una, ya hay muchas. O sea que en todos los ámbitos, en sanidad lo has dicho, en sanidad, en educación, en todos los colegios de primaria, secundaria, no hay profesores. Hay una diferencia. En esos casos donde se hace la oposición, donde la oposición es un examen, que la gente se ha estudiado y hace el examen y aprueba y saca una nota y de la nota consigue la plaza, es verdad que ocurre eso. Cada vez tenemos más mujeres jueces, cada vez tenemos más mujeres médicos, cada vez tenemos más profesores. La profesión de maestro, de profesor siempre está muy feminizada, como es la primera. Pero en el caso de unas oposiciones científicas no es así, no es un examen objetivo. Es más por méritos. Tú presentas tu currículum, tu trayectoria, tus trabajos, y además se te pide que presentes tu visión sobre el campo en el que se ha dado el perfil y los planes que tienes pues, para la docencia, si es un puesto universitario, pero es mucho más subjetivo. Y además lo conocemos todos. Sí, somos 600 astrónomos en España. Al final es que en las comisiones siempre están los mismos. Y presentándose al puesto también, porque desgraciadamente salen tan pocos puestos, últimamente es la merienda de negros. La que se presenten para un puesto 30 personas en una oposición a juez, dicen, lo que se presentan, yo que sé, ahora en negros en sanidad y había números escandalosos de opositores para el número de plazas que había. Pero en el campo científico, 30 personas para una plaza, con un perfil de, pongamos, astrofísica estelar, es que astrofísica estelar o enana marrones, es mucho. Y entonces ahí juega mucho la subjetividad, lo mismo que en el caso de los artículos que mencionaba antes. Pero quizá el avance de la mujer en la sociedad no venga por la parte pública, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero tú ahora vas a un despacho de abogados y casi siempre el jefe es uno que era hijo de un abogado y que sigue siendo el dueño del despacho, pero los ayudantes, por cada hombre que hay 4 mujeres. Si vas a asesores te pasa lo mismo. Sí, pero ¿cuántas de esas mujeres ayudantes llegaron a...? Bueno, pero cuando no había ayudantes no podían llegar.
Cuando no había ayudantes no podían llegar. Ahora hay ayudantes y tienen posibilidad de llegar. Mira, yo creo que es una cuestión. Porque últimamente en Santander lo manda una chica. Es mucho, el IBM. No, perdona, se ganó el puesto en Londres y en la City no toleran esas todas las hijas tonterías. y esposas que hemos mostrado ahí también se ganaron el puesto. Sí, sí. A ver, yo, En la City no toleran tonterías, no es la hija de esta. hijas de... para terminar, o sea, yo, si me permites, yo lo que quería decir es que por Real Decreto es muy difícil de que se consiga una igualdad. O sea, porque la primera que no lo ve así es la mujer. O sea, todos tenemos en casa... Pero en casa tienes que cuando alguien tiene que dejar, lo que decía, por maternidad, cuando trabaja el marido y la mujer y alguien tiene que coger media jornada, ¿quién la coge? Generalmente el que tiene Generalmente la mujer. Pero bueno, pero en unas cuento mi condiciones... caso personal, mi marido es 5 años mayor que yo, mi marido va 5 años delante que yo en la carrera. Yo no va a hacer. Claro. No, pero... En fin, yo creo que hay que tener A menos que yo paciencia. ahora haga un descubrimiento súper sensacional, empiecen a dar premios, me convierto en estrella mediática como Stephen Hawking, ahora ya hablando de si Dios... No, como Stephen Hawking no te conviertas. Escoge otro. Joder, por muy listo que sea... Quizá 20 años en realidad no es tanto tiempo, ¿no? De los 76 a 2005, porque la gente que... Los que son licenciados en el 86, en 2005, muchos de ellos siguen siendo licenciados y sigue siendo un porcentaje muy alto de hombres. Es decir, que la tendencia, como tú decías, la siquiera se va cerrando, pero 20 años a lo mejor no es suficiente para ver una tendencia, para ver claramente eso está cambiando. Porque un catedrático probablemente siga siendo catedrático, es decir, que aunque entren nuevas catedráticas, pues Se han creado nuevas, están los se han anteriores. creado nuevas universidades, se han creado nuevos puestos, ahora está aumentando otra vez por la crisis, pero hubo un momento, desde los años 80 precisamente, que aumentó el número de estudiantes, aumentaron el número de universidades. Hubo un momento aquí en el antes de la crisis, que no solo todo el mundo quería tener una estación de aves y provincias, sino también que quería tener una universidad. Porque había muchos puestos y la tendencia sigue siendo esa. Pero es que además, insisto, no es aquí, es en todas partes. Y aquí ni siquiera es el sitio donde estamos peor. De hecho, uno de los países del mundo con mayor proporción de astrónomas, ¿cuál es? ¿Alguien se atreve? México. Es un país que nadie diría. Allí hubo una astrónoma, Paris Tismis, que era originaria de Turquía, además otro país en el que nadie piensa cuando habla de temas de mujeres, se casó con un mexicano, se trasladó a México y es como la madre de la astronomía mexicana. Y de alguna manera creó un modelo que animó a mujeres en México a seguir una carrera de astronomía. Pues no será porque no son machistas, ¿eh? ¿Sí? Porque es que los factores, ¿no? Que sería el empleo. Los factores cada día. De todas maneras, como dijo otra persona famosa, que inscribible en pecado me tira la piedra. Pero yo he vivido en países del norte de Europa, teóricamente eran machistas, y en algunos aspectos me he sentido más discriminada que aquí. Y hay más mujeres en consejos de administración, que ha habido pocas en España que en Alemania o en países nórdicos, por ejemplo. La ciencia. Es muy complejo. Las causas, bueno, es que podemos tirarnos toda la noche discutiendo. No, yo considero que el problema es de origen. Es decir, por lo que he visto ahí, los estudiantes de astronomía o de ciencia son mucho más altos que las mujeres. Con lo cual esa proporción, si no cambia algo, se puede seguir manteniendo en el tiempo. En España hay ahora mismo un mayor porcentaje de mujeres que de hombres estudiando en carreras de ciencia básica. Por ejemplo, he visto en otras carreras, como medicina y eso, que cada vez hay más mujeres. En ingenierías, en cambio, son muy pocas. Va a ser difícil que recuperéis terreno, ¿eh? Pero han crecido muchísimo. En ingenierías y ciencias están desacreditadas en todo Occidente porque no dan pasta. Pero yo cuando estudiaba solo había dos chicas en mi curso, ¿eh? Las ingenierías no dan pasta. La pasta se hace en otras cosas.
que la gente se dedica a la pasta. Me ha mandado ahora. Si quieres yo te lo dejo. No da calidad para así es el pero con todas las rayas. Pero hacer una zona ya tiene una forma. Entonces, yo a ver si te gusta la foto que estaba impresionante. Es una cosa que venga, hasta luego. Pues qué cosa. No le ha comentado nadie que nosotros Yo con eso no es hija de nadie. no me mando. Quiero No, hombre, Que no le ha dicho nadie que tenemos una persona que no una vicesecretaria por la paridad. por eso no hagan ¿Qué tal? Pues nada, que había quedado, bueno, que es amigo de atrás. Ah, bueno, el amigo, sí que eres amigo. Nada, o sea, vamos para afuera, que ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Si es host, No sé, a
Habrá que... Ah, no, que sigue... El día 4 digamos que no. Ah, que muy bien, ¿eh? Está muy interesante. Ah, no, no. Pensaba que decías la silla. No, he cogido la carpeta. No sé. Será de alguien distraído. También me las enseñamos. Las llevamos en el ordenador. Y nosotros estamos tenemos que hablar. Sí, no, esa no, pero... Y que los hijas cuando las traes, No, yo había pensado que de lo de lío, como hay dos posibles días de salir, vamos, dos posibles fines de semana. Yo el 17 no estoy. A ver, este no se puede el siguiente. Yo el 17 de octubre no estoy. O sea que... Sí, he visto algo que